Bueno, ya está. ¿La ven? Sí, ¿no? Sí, Doc. Sí, Doc. Perfecto. ¿Alguna vez les dieron alguna clase de seguridad del paciente? ¿En legal, en APS, en salud pública? ¿Nunca? Parece que no. Eso no. ¿Y qué es seguridad del paciente? ¿Qué les parece? Miren qué pregunta, así como para despabilar la tarde. José Gabriel se ríe, se agarra, en cualquier momento pone la barba en remojo. ¿Qué les parece? ¿Mau está ahí? ¿Mau Acevedo? Sí, estoy, Doc. Ah, Estoy acá. estás acá, recién vuelta. Sí. Bueno. ¿En España se habla de la seguridad del paciente? ¿Qué les parece? ¿Qué entienden Bienestar, ustedes? no sé, el bienestar del paciente, la protección del paciente. Sería para una reducción de riesgo, o Sí, sea, que sí, la puede... idea más o menos la tenemos todos. Es decir, tratar de no equivocarnos, ¿no? Y equivocarnos lo menos posible. Hay algunos ejemplos que hasta han tenido trascendencia periodística. Fíjate, hablar de todo esto un poquito, así como, más que nada para que lo pensemos, porque como yo siempre digo, ¿no? El día de mañana ustedes van a tener un carnet de conducir bueno, van a tener que salir a conducir en condiciones a veces de no tanta seguridad, ¿no? Recién estuve viendo por televisión, ahí sobre Lugones, un camión, ¿eh? Con un conductor de 23 años, de la edad de ustedes, que bueno, se llevó puesto el alambrado, terminó sobre volcado, está grave, debe estar internado el Fernández seguramente, porque es el lugar más cercano, el hospital más cercano, pero bueno, eso es seguridad vial. Pero seguridad del paciente es tratar de evitar que el paciente que entre por una situación termine con otra no querida y donde todos somos partícipes. Y como yo siempre digo, al primero a quien el juez llama es al que puso la firma y el sello, que van a ser ustedes. Y entonces, bueno, algunas problemáticas de estas, bueno, error deliberado sistemática de las normas, no, uno no lo hace adrede. Factores que facilitan la aparición, yo ya voy contestando las preguntas, y a veces recurrir a la memoria. Ah, sí, yo me acuerdo, la dosis D, y nos equivocamos. Cuando los trabajos a veces no están bien normalizados, normatizados más que nada, ¿no? Protocolizados, sobrecarga de trabajo, ¿no? Trabajamos a veces en condiciones que no son las óptimas, ni mucho menos. Y por supuesto que el evento adverso es el daño sufrido por un paciente como consecuencia de la atención. Lo primero que tenemos que hacer es medir el daño, ¿no? Es decir, ver qué pasó. No para echarnos culpas, sino para tratar de que en el futuro no suceda. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Y bueno, que una enfermera administre un fármaco en dosis muy superiores a las necesarias, que se intervenga una cadera que no es la que se debe intervenir. Y ustedes dirán, y eso es una barbaridad. Yo no sé si se acuerdan, hace unos 4 o 5 años atrás, que salió en los diarios, una señora que fue amputada de un miembro inferior, que era justamente el que no debía amputarse, que después salieron los memes, ¿no? Es decir, como diciendo, esta pierna no me duele. ¿eh?
Claro, lo tomamos en una situación jocosa, pero se imagina que ese cirujano, yo no sé si volvió a agarrar un bisturí. Y si un cirujano se equivoca, yo creo que no comete más el mismo error ni nada parecido. En cambio, en las cosas médicas, a veces, es como que puede alcanzar al paciente y si no lo alcanza, bueno, no pasa nada. Lo mismo pasa a veces con las dosis que hay que aplicar. A veces dependemos de la enfermería para que fraccione determinados fármacos y esto se limita y se reduce mucho, por ejemplo, con el uso de la farmacia clínica, que ya las dosis establecidas vengan desde la farmacia. No siempre en los lugares donde ustedes van a trabajar esto es factible. Entonces, bueno, el error es no llevar a cabo una acción prevista. A veces puede hacerse, por supuesto, por comisión, hacer algo erróneo o no hacer lo correcto, que es por omisión. Y a veces por la planificación, la ejecución. Y la infracción es el desvío deliberado de todo esto. Entonces, lo que uno necesita es siempre tratar de reducir esto al máximo, reducir para que el paciente que entre a una institución salga, lógicamente, en las mejores condiciones en función de la causa por la cual se internó. El tema es que a veces hay daños, y esos daños ponen en juego y en jaque a todo el sistema y a todo el equipo de salud. A veces no alcanza el paciente ese incidente. Ejemplo, alguna vez estando de guardia, sí, se le cayó, en una de las salas se cayó parte del cielo raso. Por suerte, sobre 2 camas que estaban sin estar ocupadas. No lo alcanzó el paciente. A veces, por ahí parte de ese cielo raso puede alcanzar al paciente, pero no le causa ningún daño apresable. Pero claro, si produce un daño, ya ahí estamos hablando de un evento adverso. Por supuesto que uno no es responsable de un cielo raso que se venga abajo. Ahí entra el juego, bueno, todo un sumario que implica el mantenimiento del sanatorio, del consultorio, del lugar, al director, a la parte administrativa, es decir, entran todo otro tipo de situaciones, pero a veces no utilizar el material adecuado en condiciones que sean adecuadas. Y han habido ejemplos catastróficos, ¿no? A veces instrumental que se ha utilizado no en las mejores condiciones. Hay algún juicio ahora que se está llevando a cabo de situaciones que realmente, bueno, como tuvieron notoriedad periodística, por ahí uno escucha cómo se van desarrollando los hechos. Pero bueno, no siempre eso es fácil de poder por ahí ser el responsable directo o tratar de modificar, ¿no? Porque modificar a veces algunas conductas, algunas situaciones que ya están claramente por ahí arraigadas, y no es fácil, y menos para gente joven. Es decir, la gente de años a veces dice, y a mí me vas a decir lo que yo tengo que hacer, si hace 30 años que hago lo mismo. Y sí, pero si no tenemos neuroplasticidad y aceptamos que podemos hacer algo que no es lo adecuado, y es difícil, lógicamente, a veces en jerarquías de equipo de salud no es fácil para un médico joven modificar una conducta que por ahí puede llegar a ser potencialmente perjudicial para ese paciente. Y lo que hay que tratar es tener una cultura de la seguridad. Hoy en día hay ARTs, hay aseguradoras de trabajo médico. Y la vez pasada estaba hablando con un gerente de una de estas aseguradoras, que es una de las más importantes acá del país, que había sido alumno, y él me comentaba, le entran por mes a esa aseguradora y entre 20 y 30 demandas a instituciones, a médicos. Es un tema, porque la gente cuando se siente insatisfecha, lo que hace es desconfiar y consultar. Y ahí hay una gran carga
no digo de agresividad solamente, que esa la hay, sino de dudas en cuanto a lo que uno puede llegar a decir. Nos pasa en todos los aspectos, ¿no? Es decir, uno como docente también. Alguna vez, ayer hice revisión de examen y bueno, algún alumno viene quejoso diciendo, no, pero yo escribí esto y vienen a discutir, ¿no? Es decir, ¿por qué al otro que fue con mi compañero le puso un 6 y a mí me puso un 2 y que escribimos lo mismo? Ustedes saben, ¿no? No quiero defender con eso a los docentes, pero los pacientes también a veces se sienten, cuando no son claramente explicadas las situaciones, con desconfianza. Y la desconfianza lleva a que siempre alguno se meta a decir, y bueno, hay que hacerle un juicio, hay que poner una bomba a esa clínica, tienen que volar todos. Y ojo con esos comentarios, porque yo siempre digo, en algún momento a alguno le puede caber, ¿no? Y estamos en una situación social que tampoco es tan sencilla. Antes la palabra del médico, del cura, del comisario y del juez del pueblo de la ciudad eran palabras santas. Hoy en día, por distintas causas, ya no somos tan aceptados en cuanto a lo que podemos decir. Y entonces esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo lo escucho a veces de los pacientes, ¿no? Que dicen, ay, me vino a ver una médica tan joven y tenía el pelo largo y se le caía el pelo arriba del bebé cuando lo estaba revisando. Detalles, pero que hacen de alguna manera a que entra la desconfianza un poco en juego, ¿no? Y entonces, claro, lo que a veces vemos como eventos adversos e incidentes son la punta del iceberg. Y abajo están un montón de otras situaciones. E incluso la teoría del queso suizo. Hay un peligro, hay falla del sistema, la defensa del sistema empieza a hacer el agua y termina esto en un daño. Y entonces, claro, esto puede pasar ya desde las decisiones de gestión, de organización. No es fácil. Yo reconozco que la gestión no es nada fácil, porque hay que lograr que todos trabajemos con ganas, con voluntad, con motivación. Y en todas las instituciones, hoy por hoy hay problemas. No se crean que es solamente el hecho de decir, bueno, pasa esto, damos la clase y ahí se acaba nuestro papel, porque en la práctica después vienen una serie de situaciones en las cuales los trabajos a veces mal remunerados, mal motivados, no hay trabajos que tengan a veces equipos adecuados y cohesionados. Sábado y domingo trabajan muchos, obviamente solamente por esos días, desconociendo el resto del funcionamiento de la institución. Por supuesto, la formación de los individuos también entra en juego. Hay factores del paciente y, claro, despistes, errores, incumplimiento de las normas. Las barreras de la defensa del sistema, lógicamente, a veces no alcanzan para evitar alguna situación y esto termina con el evento adverso, con el incidente. Y claro, a veces es fácil, ¿no? Decir, errores de los profesionales. Y el castigo y el reproche son efectivos. Y eso no, a veces no sirve, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? Felicitar en público y criticar o cuando hay que llamar a la atención en privado. Porque hacerlo en público lo único que trae es resentimiento, bronca, enojo. Y hay que aprender los errores. Nadie va a estar exento de no equivocarse. El que piensa, a mí no me va a pasar, es probable que antes de lo que uno piensa, por ahí ya la situación sucede. Y a veces, acá en el hospital se han hecho estudios. ¿Quiénes son los que están de alguna manera más propensos al error o a la equivocación? Los muy jóvenes, por falta de práctica, y los que tienen muchos años, por cancherear, por decir, yo, la punción lumbar, con los ojos cerrados, de espalda, vas a ver cómo la hago, ¿no? Como diciendo, yo las sé todas. Y ahí a veces, por ese canchereo, a veces ocurre el error. Entonces son los dos extremos, ¿no? Siempre cuando uno
mete una aguja, cuando uno, como digo, esto lo digo a veces en las clases de vacunas, porque se han equivocado alguna vez. En vez de una triple viral le dieron insulina a un chiquito y lo mataron. O en vez de una triple viral le dieron succinilcolina. Y ustedes dirán, es una barbaridad. Pero pasó. Y los dos chiquitos se murieron. Por supuesto, terminaron judicializadas las situaciones. Y bueno, error, sí, error de haber puesto insulina y succinilcolina, todos digamos, los inyectables de anestesia de heladera, se había roto la heladera del quirófano, la llevaron a la heladera donde había vacunas. Y alguien no miró y le metió una succinilcolina a un chico. Es una barbaridad, sí, recontra barbaridad. Y fíjense qué mal que puede terminar. Le arruina la carrera al que sea, ¿eh? Esto es así. ¿Y los factores humanos? Y sí, recurrimos a la memoria. Y sí, yo la dosis, sí, de la amoxicilina, sí, es una pavada. Pero hay dosis que uno no recuerda. Cuando hay mucho trabajo, hay errores, los procedimientos que no están adecuadamente normatizados, turnos de trabajo prolongados. Espérenme que voy a contestar a una mamá. Entonces, sobrecarga, estrés. Salieron 2 artículos, creo, el fin de semana en los diarios. 90% de los que trabajan hoy en día sufren el burnout, el estrés. Es todo un tema, y ya no es un tema médico desde el punto de vista que nos ocurrió en plena pandemia a muchos, sino que esto está ocurriendo en muchas empresas. Hay una sobrecarga laboral realmente muy fuerte, mucha exigencia y a veces múltiples datos. Entonces, cuando uno busca mucha información, termina intoxicado por la información. Y esto obliga, lógicamente, a que tomemos a veces decisiones que no son las más adecuadas. Entonces, ¿cómo podemos reducir esos errores? Y no depender totalmente de la memoria, simplificar, estandarizar, utilizar protocolos, los protocolos de las distintas sociedades. Cualquiera sea la especialidad que ustedes hagan, busquen los protocolos. En cirugía, la lista de verificación, mejorar el acceso a la información, reducir los traslados y los cambios de servicio de las personas. Y claro, cuando yo quiero castigar a alguien, una enfermera que obviamente a veces le pudo haber contestado mal a alguna supervisora o a algún directivo de enfermería, ¿a dónde la mandan a la persona castigada? ¿A dónde la mandan a una enfermera que tiene algún conflicto personal por ahí con algún supervisor? ¿A dónde lo mandan habitualmente? De castigo. ¿A dónde piensan que lo pueden mandar? Si una enfermera contesta mal o Con los no. niños, No, no, con los niños no, no, A justamente otro con los servicio, niños. ¿Eh? a otro servicio. ¿Y a qué servicio en general? ¿A la guardia? Exacto, a la guardia. Pues ahí tiene que trabajar. Y cuanto más trabajo en la guardia, más castigados van. Y la guardia es el lugar donde es justamente la presentación de la institución a un paciente que viene en distintos grados de severidad de su patología. Entonces mandan al castigado, cuando ya por ahí, con la cara normal de enojo, la potencia por haber sido mandado a un lugar donde obviamente el trabajo es el triple, que en una sala donde pueden tranquilamente sentarse y merendar y tomar mate. Y eso pasa. Y justamente ahí ya empezamos todo mal, porque a la guardia tienen que ir los mejores. Justamente porque es la cara de la institución frente al paciente que llega por primera vez o por varias veces por situaciones de ciertas urgencias. Y además, bueno, mejorar la retroalimentación, mejorar el feedback, ¿no? Es decir, ver qué está pasando.
Pero esto se soluciona muchas veces o se mejora haciendo reuniones de todo el equipo. Hoy en día no hay facilidades a veces de tiempo para hacer esto. Entonces, sí, hay mucho enojo. Y en algunas unidades, terapia intensiva, yo lo veo en el hospital. Antes los nombramientos en el hospital eran de 36 horas o de 40. Es decir, hacíamos la guardia, además teníamos atención en la sala. Hoy en día es solamente guardia o solamente planta. Entonces hay como una discordancia entre el médico de planta y el médico de guardia. No hay comunicación muchas veces. En cambio, si uno se queda en la planta después de terminar la guardia o 2 días después de la semana, ya ese feedback, esa relación es mucho más estrecha. Y eso, lamentablemente, es culpa del sistema. Los médicos de terapia van a hacer la guardia en terapia, unidad coronaria, donde sea, terminan a las 8 de la mañana la guardia y hasta la semana siguiente no lo ve nadie. Salvo que tengan nombramiento también en esa planta, en esa terapia. Y bueno, paciente con patología oncológica, ingresa a terapia por presentar shock séptico, le hacen ventilación mecánica no invasiva, midazolam, y una mañana, ante la intensificación del dolor, le dan morfina. El sistema no reconoce el punto, eso fue un problema de informática, solamente un ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? Y lo que pasa es que obviamente se le da... Espérenme. Los chicos están locos porque se vienen los recuperatorios de micro, que tengo 200 por era. Entonces ahora preguntan. De todo. Entonces, bueno, volvemos a esto. Le dan una dosis muy alta de morfina, la enfermera interpreta que se tomó una decisión de adoptar medidas de limitación del soporte vital y que aumentó la analgesia para procurar el máximo confort. El médico de guardia revisa a los pacientes, examina obviamente al paciente, ve que tiene una depresión importante y bueno, le dan el antagonista, la naloxona. Y claro, ¿qué pasó? Y bueno, numerosos médicos y enfermeras, rotación de personas, contratos puntuales de las personas, pero claro, paciente grave, formación limitada del sistema informático por parte de los profesionales, y claro, no había un protocolo tampoco para la limitación del soporte vital. Y todo esto hizo a que justamente, al no tener una adecuada formación informatizada y el sistema haber errado en cuanto a lo que es la prescripción, se haya dado una dosis que era 10 veces la superior a ese paciente. Entonces, claro, se llama al sistema de informática, corrigen inmediatamente esa situación y lógicamente esto se solucionó. Pero fíjense que a veces, cuando se trabaja a veces con dosis y se usan sistemas informatizados, bueno, puede haber algún error. Entonces, el otro tema, protocolo de limitación del soporte vital, para que en la hoja figure realmente, o el consenso o el protocolo, o de alguna manera el consentimiento en cuanto a lo que es las voluntades anticipadas, eso lo trabajamos en COVID. Individuo que no quería ser ventilado, no quería ser respirado. Bueno, todo eso hay que trabajarlo, especialmente en áreas críticas. Pero lo importante es el trabajo en equipo, y más en áreas de alta carga de estrés laboral, como puede ser una terapia. Enfermera que administra metotrexate 4 veces superior a la indicada. Cuando las enfermeras calculan, digamos,
a partir de viales multidosis, la tasa de error puede llegar a ser muy importante. Y cuando añade medicaciones desde soluciones intravenosas, también el error. ¿Y cómo se mejora esto? Y obviamente con la farmacia clínica, con código de barras, tratando de que desde la farmacia ya venga la dosis establecida para ese paciente. Porque el cálculo a ojímetro, como digo yo, a veces puede llegar a ser bastante errado. Recuerden siempre que todo el personal que trabaja, dependiendo de la parte médica, es la parte médica la que tiene que controlar. Y a veces eso no es fácil. Llámese técnico de hemoterapia, llámese todo lo que hace a la, digamos, a las indicaciones médicas, a técnico de hemoterapia. Entonces, bueno. A veces, bueno, los errores informatizados, el cálculo de dosis, y lo mejor son las órdenes de tratamiento informatizadas. Bueno, hoy en día con los genéricos también, ¿no? En las farmacias se está modificando un poco, ¿no? A mí me ha pasado, personalmente, de haber escrito un medicamento y resultó ser que el farmacéutico entendió otra letra o otro nombre y bueno, no hubo mayores problemas porque bueno, en vez de lo que era en ese momento un Ambroxol, al chico le dieron ciprofloxacina, y lo único que se logró es aumentar el apetito, pero el medicamento que yo le había prescrito se llamaba Portaben, y el farmacéutico en vez de Portaben, porque la R parecía una S y la B larga parecía una F, letra de médico, el farmacéutico leyó Postafen, Portaben, Postafen, claro, el Portaben era Ambroxol, el Postafen era ciprofloxacina, es decir, un incrementador del apetito, ¿no? Antes se usaban mucho los mucolíticos, era un pibe de 12 años, y bueno, toser siguió tosiendo, pero aumentó como 5 kilos en 10 días, porque se comía todo, ¿no? Y bueno, pero fíjense, pequeño error, Portaben, Postafen, estamos ahí, claro, pero imagínense que a veces hay medicaciones que los nombres son muy parecidos. Las ampollas a veces no se distingue claramente un nombre. Bueno, acá, ejemplo quirúrgico, ¿no? Lugar de intervención de un miembro que no es el que corresponde. No va a ser la primera vez que pasa. Y bueno, esto, por supuesto, hay que tratar de evitar, porque se imaginan que para el paciente y para la familia ese error se considera inaceptable. Y bueno, no siempre uno puede hacer lo deseable. En los países en vía de transición, y hay todo un tema, infecciones intrahospitalarias, atención del recién nacido, atenciones obstétricas, la cultura de la seguridad está muy lejos de lo necesario en cuanto a lo mínimamente, por lo menos aceptable. Lo mismo pasa en los países desarrollados. Es decir, esto pasa en las mejores clínicas, en los mejores hospitales. Hay equipos, obviamente, de asesoramiento legal en muchas instituciones para tratar de prevenir este tipo de situaciones. Las enfermeras en control de infecciones, ¿para qué están? Y para controlar si ustedes hacen alguna macana en algún hospital, por ejemplo. Ahora están las cámaras también, pero todo eso hay que tratar de reducirlo al máximo. Y bueno, muchas veces hay desigualdades. No todas las sangres que se transfunden tienen todos los controles necesarios para evitar que a través de esa sangre se produzca algún error. Y esto ha pasado. Yo recuerdo el caso de dos médicos residentes de un hospital pediátrico donde indican una transfusión y bueno, con tal mala suerte que la técnica dormida, no sé qué pasó, dejó de pasar,
manda sangre incompatible. La cosa terminó bastante mal y el juez, después de un juicio relativamente prolongado, imagínense estar en una situación de juicio, primero, bueno, responsabilidad del médico de no controlar la técnica de hemoterapia. Yo le pregunto, ¿quién controla un técnico de hemoterapia si son más cancheros que nosotros en encontrar una vena, en hacer los estudios de compatibilidad? Nadie. Pero no deja de ser un técnico. Depende de quién y del médico. Porque, por supuesto, es accesorio o es de alguna manera parte del equipo de salud, pero, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad es médica. Y bueno, y el juez no solamente dictamina la culpabilidad de los médicos, sino también la inconveniencia o digamos la no adecuada, porque eso, por supuesto, en un juicio, yo que he participado en puntos de pericia de abogados y demás, para defender médicos en situaciones, algunas muy conflictivas, porque a veces siempre llegan a las cátedras, digamos, solicitudes de jueces o de abogados. Los puntos de pericia, y no son fáciles a veces de contestar defendiendo a médicos que por ahí no siguieron adecuadamente el protocolo. Recuerdo casos de una meningocosemia, de un chiquito que quedó amputado de miembros superiores e inferiores, 5 días de fiebre, aparecieron al cuarto día las petequias, lo vieron como 3, 4 médicos, se le pasó por alto una meningocosemia, la cosa terminó más que mal. Y bueno, el juez en este caso de los 2 médicos que indicaron la transfusión, los condena no solamente por el hecho de no haber controlado a la técnica de hemoterapia, sino porque estaba mal indicada la transfusión, porque era una anemia crónica. Fíjense hasta dónde llega a veces la cosa, ¿no? Estaban de guardia, estaba con una hemoglobina relativamente baja y bueno, indican una transfusión y donde se los juzga por un lado por no controlarlos, sino que además se agrava la situación por la no adecuada indicación médica de esa transfusión. Fíjense, a veces en los juicios, cómo se empieza a disgregar la cosa, claro, entran en juego los peritos de parte, se pide a veces informes o puntos de pericia a cátedras, y bueno, uno los tiene que contestar con la mayor objetividad posible y sabiendo que a veces no es fácil de poder, por lo menos, salvar a algún médico que pudo haber hecho algún error, ¿no? Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Las inyectables, bueno. El tema de los inyectables, no hay vuelta atrás, ¿eh? Ustedes se equivocan en un inyectable y no podemos rebobinar y como en la publicidad, ¿no? En la vida no hay vuelta atrás. Se cometió el error, se cometió. Pero hay que tener mucho cuidado antes de inyectar cualquier cosa. Entonces, atención obstétrica insegura. Bueno, países en vía de desarrollo es un desastre. Pocos partos a veces son atendidos por profesionales sanitarios. Bueno, en áreas muy alejadas de centros urbanos, aún en nuestro continente, la situación es preocupante. Lo mismo que las transfusiones no controladas. Y también, bueno, COVID lo vimos, déficit de personal sanitario calificado. ¿Y esto qué lleva? Y que los que trabajan en una situación de sumo estrés, de carga laboral muy, muy importante. Y bueno, la higiene de manos.
cirugía, anestesia segura, errores de la medicación, pacientes por la seguridad de que los pacientes mismos también sean. Espérenme que acá un alumno quiere hablar conmigo. Si es para pedirme plata, está muerto. Y bueno, lavado de manos. Ojo que las enfermeras controlan, entre paciente y paciente. Siempre controlar esto, lavado de manos, entre paciente y paciente. Llevar un enterococo, un proteus, un estáfilo de un paciente al otro puede traer consecuencias. Y los brotes intrahospitalarios de gérmenes multiresistentes empiezan por ese lado, por a veces las manos del personal. Lo mismo pasa con las cirugías. Fíjense, la lista de verificación. Antes de hacerse la lista de verificación, la mortalidad 1,5, después 0,8, las complicaciones de 11 pasó a 7%. Todavía son altos los porcentajes, ¿no? Pero hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y errores en la medicación. Esto pasa en todos lados. Y cuando se trabaja a destajo, en atención primaria, en las guardias, estos errores pueden suceder. Y los que yo les decía antes, a veces medicamentos de aspecto similar. Bueno, cantidad de nombres parecidos, cada vez hay más, por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, los pacientes tienen que ser parte a veces, es decir, no tomar al paciente como el enemigo, como el paciente tampoco debería tomar al médico o al equipo de salud como enemigo, ¿no? Por eso somos todos parte de situaciones que hay que tratar de reducir al máximo y tratar de involucrar a los pacientes en estas situaciones. ¿Y cuáles son, obviamente, las investigaciones de todo esto? Medir el daño siempre, si hay alguna situación que cuasi incidente que haya tocado o no al paciente, comprender las causas que lo originan, identificar soluciones, evaluar el impacto y trasladarlo esto a la práctica, para que no vuelva a ocurrir. Entonces, ustedes van a ver muchas veces que puede haber algún error. Por ahí no se ve tan en la superficie, pero subyacentemente no trabajar con todo el equipamiento adecuado a veces trae consecuencias. Así como el martes pasado hablamos sobre nosotros, la bioseguridad, también pensemos que acá estamos llevando alguna problemática que nos involucra en la responsabilidad al paciente. ¿Hay bibliografía? Sí, hay cantidad de bibliografía al respecto. Y por supuesto, esto tiene distintos matices. Hay que cuantificar el problema, hay que tratar de estudiar esto. En cada área que ustedes trabajen el día de mañana, tratar de trabajar en equipo, conocer a las personas con las que van a trabajar, con las que están trabajando, no solamente al jefe, sino también a los que de alguna manera a veces más tiempo están con el paciente, que personal de enfermería, mantenimiento. A veces el hecho de entrar con la mejor cara de traste cuando uno toma la guardia no es lo más conveniente. Entonces, hay mucha individualidad hoy en día, y esto uno lo ve, lamentablemente, y no es que sea grande uno, pero se ha perdido mucho cosas mínimas de respeto, de cosas mínimas de saludar. Yo conozco a todos en la facultad o me conocen a mí, pero bueno, yo soy igual, digamos, trato de que a quien cruzo saludar, mínimamente, pero algunos entran con una cara como diciendo, mejor no lo saludo porque me gruñe, ¿no? Y son cosas que parece que no, pero ayudan, porque
Después, cuando hay algún problema, decir, no, lo voy a ayudar a este que está todo el día con cara de traste y que no saluda. Y ojo, ¿no? Porque las cosas a veces no se pueden llegar a evaluar en el futuro lo que puede pasar. Y la vida es una rueda, ¿eh? Uno no sabe con quién se puede encontrar el día de mañana. Así que ojo a esto, ¿no? Y hay que tratar de consensuar, digamos, un idioma y fundamentalmente también el mensaje que le vamos a dar al paciente o a los familiares en cuanto a que si uno dice una cosa, la enfermera por otro lado le dice al paciente o al familiar, no, mire, acá sabe qué, se equivocaron, acá es un desastre, yo que usted sabe, llévelo a otra clínica porque y estamos mal, ¿eh? Y a veces en algunos centros sanitarios esto es crónico. Y uno sabe que hay clínicas que realmente están muy lejos de lo que uno quisiera como un sistema de salud mínimamente aceptable para brindarle, ya no sea ni siquiera el confort, sino por lo menos una atención adecuada al paciente que se interna en algunos lugares donde sabemos que, bueno, como acá en algún momento se hizo famoso la clínica del doctor Cureta, hace años. Era un personaje donde, bueno, un chanta de aquellos, un personaje de una historieta, ¿no? Que terminó también con una película, y donde, claro, no se preocupaban por el paciente, sino por el resarcimiento económico. Y a veces la cosa, hoy en día la gente mira preocupada si la cosa no va bien, y pregunta. Y cuando empiezan varias opiniones, siempre recuerden que va a haber alguien que le va a tirar alguna patada, como diciendo, ojo, que acá encontramos una cuña para algún tipo de resarcimiento, ¿no? Y bueno, ¿quién no ha vivido y no el día de mañana no va a vivir alguna situación de comunicación mala, alguna situación de problema de supervisión de nuevos profesionales? Y a veces no se lo supervisa, ni siquiera el profesional sabe si entra a una guardia, a dónde va a dormir, a dónde va a comer, y todo eso trae un malestar, ¿no? Una inadecuada asignación de tareas, y a veces hay fallas latentes, como dije antes, en el sistema que terminan lamentablemente impactando, y ya no solamente al paciente, porque lo que le pasa al paciente después también impacta a nosotros. Entonces, bueno, las respuestas a lo que al principio le fui preguntando, que es importante que tengamos siempre en cuenta. Y entonces, bueno, esto más que nada para que tengan un poco ese concepto, ¿no? Es decir, acá es más que nada prever situaciones porque así como tenemos que cuidarnos para no enfermar y no adquirir alguna situación de inseguridad en cuanto a nuestra bioseguridad, también tener en cuenta que los pacientes también tienen que tener cierta seguridad y la lista de verificación, los que hacen cirugía, esto lo saben muy bien, ¿no? Porque las cosas a veces terminan mal, y que terminan mal para todos, pero bueno, el principal responsable por ahí es el cirujano, pero después salpica a todos. Y cuando entra la justicia, yo les puedo asegurar que cuando cada uno va a declarar, muchas veces como testigo y no como involucrado, sino como testimonial, y cada uno dice algo para salvarse. Entonces, yo no fui, y bueno, y ahí ya se imaginan el picnic que se hacen los letrados, la justicia, como diciendo, mira el equipo, uno dice que el otro no hizo esto, que no hizo lo otro, y empiezan a saltar, pero otra que los programas televisivos donde se dicen de todo, ¿no? Y ahí empiezan los problemas o a veces se agravan los problemas, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, pero algunas de estas cosas, lamentablemente, uno las ha vivido, por suerte no en forma directa, pero sí en forma indirecta en función de
de jurisprudencia, ¿no? Para los que hagan cualquier especialidad y busquen jurisprudencia de situaciones de juicios que fueron de alguna manera los que llevaron a condenar o a sobreseer a médicos en obstetricia, en cirugía, en otorrino, en atención pediátrica, obstétrica. Hay mucho al respecto, ¿no? Medicina legal seguramente algunas cosas se habrán visto, pero esto hace hoy en día que cualquier pequeño detalle se magnifique. Y ahí, por eso cada vez se reduce más los tiempos de internación también, ¿no? Porque la infección hospitalaria, tuve la vez pasada, justamente en mis manos, también un peritaje de una infección intrahospitalaria por un estafilococo en un recién nacido, que obviamente estaba internado por luminoterapia, se pescó un estáfilo y bueno, terminó la cosa también bastante complicada y bueno, juicio a la institución por una infección hospitalaria por un estáfilo. Cuando el motivo de internación de ese chiquito o de la prolongada estadía neonatal era por una hiperbilirubinemia. Y bueno, después hay que demostrar las cosas, ¿no? No es tan sencillo tampoco, pero bueno, lleva tiempo y ¿saben lo que lleva? Coronarias. Porque el que tiene un juicio ahí pegado, ya no tiene capacidad mental para trabajar con la misma vocación, motivación con el resto de los pacientes mientras ese juicio se va desarrollando. Y esto es así, porque los juicios no son de un día para el otro, a veces aparecen un año después, el tiempo de prescripción son 5 años, y por ahí uno ya se olvidó, o cuando hay algo puntual, y lo primero que incauta la justicia, la policía, es la historia clínica, y si la historia clínica la tenemos mal hecha, o es inentendible, y directamente después no le podemos decir, bueno, espere que voy a completar algo, y ya está. Te la incautaron, te la secuestraron, y lo que se escribió, y lo que no se escribió, no podemos decir, no, pero yo lo hice, y no está escrito. Y ojo que estas cosas pasan, Es decir, en muchas obras sociales directamente, atención que no se anota en la historia clínica la atención de un sábado y domingo por guardia de un paciente, y directamente la obra social lo que hace es reducir esos 2 días con respecto al pago, porque si no está escrito en la historia que el paciente fue atendido, es como que no lo atendieron, que no lo vieron, por más que el médico de guardia dice, no, yo lo fui a visitar 2 veces en el día, y sí, pero ¿dónde está escrito? Entonces, y después vienen, ¿no? Los débitos, ¿no? De las obras sociales. Tema económico, sí, perfecto, pero en algún momento esto incide sobre la atención también, ¿no? Sobre todo, porque lógicamente hoy en día la plata sabemos que no alcanza y las obras sociales reducen mucho lo que es prestaciones y también costos en función a veces de no atenciones, aunque se hayan hecho. Esto es la otra pata, ¿no? de la situación. Y después le van a echar la culpa a ustedes, estando de guardia, ¿por qué no la anotaron? ¿Por qué no debieron paciente en buen estado general? Sigue con las mismas indicaciones. 2 palabritas, punto. Firma y sello, se acabó. Eso ya es suficiente como para que se constate que ese día el paciente fue atendido. Y si a eso se le agrega alguna situación conflictiva, bueno, se imaginan que la cosa empeora notablemente. Así que bueno, esto más o menos es el comentario que les quería hacer con respecto a seguridad del paciente. A partir del martes que viene vamos a presentar algún caso clínico, alguna situación que sea amenizable para que ustedes, obviamente, fácilmente nos puedan comentar cosas que han visto seguramente en micro, en infecto, en interna. Y bueno, y ahí me desayunaré de qué bien preparados están para el examen final de la carrera. Bueno, espero desayunar antes, porque si espero desayunar a las 6 de la tarde, me voy a hacer claro, voy a hacer una dieta no disociada, sino un ayuno intermitente, ¿no? Que ahora está de moda, ¿no? 16 horas de ayuno para quemar grasa. Bueno. En fin, chicos, nos seguimos viendo martes que viene a la misma hora por el mismo canal y bueno, la computadora anda, así que me quedo tranquilo, ya salvé casi la tarde.
Cualquier cosita nos comunicamos, ¿sí? Suerte, gente. Chao, Chao, profe, profe, gracias. Gracias.